Acompáñeme, por favor, vamos a orar para iniciar. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das hoy de poder oír tu palabra, Señor. Hoy disponemos nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo para recibir, Señor, tu semilla incorruptible que va a dar fruto en nuestras vidas. No al 30, no al 60, no al 90, sino al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy sí, acompáñenme por favor al libro de Lucas capítulo 23 versículo 35. El tema de hoy se llama aparentemente derrotados. Toda esta semana, compartido en la mañana, toda esta semana estuve, Señor, quiero predicar sobre eso, y el Señor, no, habla sobre esto. Y es que lo vi como, yo no sé si se acuerda de aquellas máquinas de escribir de antes, uno tecleaba y tenía que rezar uno el carrete, creo que le decía. Y así tuve toda la semana. Señor, quiero hablar sobre esto. No, vas a hablar sobre eso. Entonces no sé para quién es este mensaje, pero déjeme decirle, Dios le va a hablar bueno, ya es de tarde, esta tarde, así que disponga su corazón, por favor. Lucas 23, 35 dice: la gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús, se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Cuando estamos pasando momentos difíciles, siempre van a aparecer estos tres tipos de personas. Jesús estaba ya clavado en una cruz y las primeras personas que estaban ahí, había gente mirando, ¿verdad? Decimos allá en Guatemala, chuteando, ¿verdad? Había gente solo queriendo observar qué era lo que estaba sucediendo. Cuando usted y yo estamos pasando problemas, dificultades o algún desierto, siempre va a haber gente que ni huele, ¿verdad? Sino simplemente, bueno, veamos a ver qué le sucede. Ese tipo de personas aparecieron con Jesús. Luego aparecieron la gente que se estaba burlando de Jesús. Bueno, si eres el Hijo de Dios, bájate. El ladrón que estaba a la par también estaba diciendo: bueno, no que muy Hijo de Dios, pues hacen favor de mostrarlo, bájate y me bajás, ¿verdad? Eso era lo que él quería, que lo bajaran ahí de la cruz también. Y siempre, yo no sé si a usted le aparece, pero cuando uno está pasando momentos difíciles, siempre hay personas que se acercan para burlarse de la fe de uno. ¿Y dónde está tu Dios? Y no que Dios los guarda, pues, y no que Dios los cuida, y no que Dios los protege, y no que la palabra de Dios dice, y no que ofrendas y diezmas y nada les va a pasar. Siempre hay gente que se acerca para burlarse de lo que uno está haciendo. Déjeme decirle, Jesús estaba allí clavado en una cruz. Había gente que se estaba burlando, pero Jesús no se bajó de la cruz. ¿Por qué? Porque había un propósito en medio de lo que él estaba pasando. Decidió seguir en medio de lo que estaba viviendo porque había un propósito. Que hay gente que solo lo ve a usted, que hay gente que se esté burlando de usted, que no sea motivo para que a usted le detengan el proceso que Dios tiene en su vida. Luego aparece el tercer tipo de persona, y es que los soldados se acercaron para darle vino agrio, o sea, estaba amargo. Y siempre en medio de lo que usted usted y yo vivimos, siempre hay gente que no ve, no solamente ve, que no solamente se burla, sino hay gente que se acerca, que no dice mayor cosa, pero le amargan la vida a uno. ¿Le ha pasado? No va a voltear a ver al esposo o a la esposa. Esos son otros tipos de amargura. Pero siempre hay gente que se acerca a amargarle. O sea, no solamente ese día usted lo despidieron y ese día alguien se acercó para amargarlo más, ¿verdad? A contarle malas noticias. Mi papá decía, y él ya está en la presencia del Señor, pero mi papá decía, a veces hay días que llegaba sumamente cansado y le había pasado de todo, y decía: es que hoy solo falta que un chucho se acerque y me orine, me decía. Porque ese día le pasaba de todo. Y hay gente que de verdad es usada por el enemigo porque llega solo a amargarle la vida a uno en medio de lo que uno está viviendo. Pero déjeme decirle, Jesús decidió seguir en el proceso en el que se encontraba. Él pudo bajarse de esa cruz, pero decidió hacerlo porque te ama a ti y me ama a mí. Ahí mismo, siguiendo la historia, Lucas 23, 35, pero perdón,
pasémonos al 44. Lucas 23:44 dice: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, de aquí en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo: de veras este hombre era inocente. Dice que llegó oscuridad, el sol dejó de brillar y Jesús gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aparentemente Jesús estaba muerto. Al tercer día Jesús resucitó. Todo lo que hoy hablé en la mañana, lo que Dios me estuvo hablando toda esta semana, es este mensaje para decirte: mucha gente cree que tu matrimonio ya está muerto, pero déjame decirte, de aquí a poco tu matrimonio va a volver a tener vida. El trabajo escaseó en todo este tiempo, pero ese trabajo que tenías va a volver a tener vida. Esa salud que habías perdido va a volver a tener vida. En algún momento fue muy complicado toda esta pandemia que vivimos. Le decía hoy en la mañana, le decía el pastor, a nosotros nos tocó cerrar 8 meses la iglesia. Luego abrimos, luego volvimos a cerrar otros 2 meses porque la situación estaba un poco complicada. Pero en medio de todo vimos la mano de Dios. A veces el sol dejó de brillar, a veces entró oscuridad en medio de todo lo que estábamos haciendo. Le comentaba hoy al pastor, líderes fuertes de la iglesia dejaron todo tirado. Una de las redes más grandes de jóvenes que teníamos, los líderes la dejaron tirada, pero se levantaron nuevos líderes que amaban a Dios con todo su corazón. Y cuando los vi, me impresioné de ver en lo que se convirtieron. ¿Por qué? Porque en medio de los procesos hay gente que cae, pero hay gente que se levanta. Yo le vengo a decir, hoy le vengo a hablar esta mañana, no a los que se van a morir en la prueba, sino a los que se van a levantar o ya se levantaron en medio de la prueba. Jesús murió y para muchos estaba completamente muerto. Pero déjeme decirle, resucitó al tercer día. Y aunque lo vendaron, y aunque le pusieron una gran piedra, ni la venda ni la piedra lo pudo detener. Aunque habían soldados, no lo pudieron detener. No sé qué te han puesto enfrente, pero nadie va a poder detener tu levantamiento. Nadie va a poder detener los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Dice que el soldado terminó alabando a Dios. Un soldado romano, después de que se murió, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no alabó a Dios antes? ¿Por qué no alabó a Dios cuando estaba él ahí en la cruz y no gritaba, no decía nada, no murmuraba, no hizo nada? Pero cuando Jesús murió, un soldado alabó a Dios. Yo te quiero decir, en medio de lo que tú estás viviendo, hay gente que solo va a ver, hay gente que simplemente te va a criticar, hay gente que se va a burlar de ti, hay gente que te va a amargar la vida, pero van a haber otros que van a conocer al Dios que tú y yo tenemos, que no les va a quedar de otra que terminar alabando el nombre de Dios. Cuando Jesús no retrocede, definitivamente el soldado tiene que terminar alabando a Dios. Y dijo, definitivamente este hombre era inocente. Porque a veces cuando nos va mal, es como los fariseos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dijo, ni este ni sus padres. Este nació así porque era para manifestar la gloria de Dios. A veces nosotros decimos, ¿y por qué lo despidieron? ¿Quién pecó? Es que no es que haya pecado, es que lo que nos toca que vivir es para manifestar la gloria de Dios, para que el que no creía crea, para que el que no alababa alabe. Para eso son los procesos.
Y a todos nos toca tarde o temprano procesos, algunos más difíciles que otros. Hace 5 años les compartí, a mí me tocó ver a mi papá en la carretera en una bolsa muerto. Y oí la voz del diablo: ¿dónde está tu Dios? Pero también oigo la voz de Dios y me dice, la voz del Espíritu: este es un buen momento para darle gracias a Dios. Y sin fuerza levanto mi mirada al cielo y le digo: Señor, gracias por los años que me dices a mi papá. Pero déjeme decirle, no me bajé de la cruz, no me bajé del llamado, no me bajé del servicio a Dios, no me bajé de la intimidad con Dios. Una semana sí estuve mal, no se lo voy a negar, pero no me bajé de los propósitos de Dios. Yo no sé qué te ha tocado que vivir, si ha sido enfermedad, si ha sido escasez, si ha sido falta de trabajo, no sé si ha sido problemas matrimoniales, problemas con los hijos, yo no lo sé. Lo que te vengo a decir es: no te bajes del llamado, no te bajes del propósito, no te bajes de los dones, no te bajes de donde Dios te ha puesto. Yo no sé cómo fue aquí, pastor, pero para nosotros nos tocó una temporada bien difícil en que pasábamos todos los días atendiendo gente. Nos llamaban a cualquier hora, 11, 12 de la noche: pastor, ¿puede orar por mí? Personas que estaban enfermos, algunos que tenían COVID, otros que se estaban matando en la casa. Personas que se miraban bien, pero la pandemia vino a aflorar lo que había dentro. La prueba vino a aflorar lo que había adentro. Y matrimonios que estaban a punto de acabarse, atendiéndolos, ministrándoles, hijos desesperados, viendo en sus padres todo lo que estaban viviendo, gente que no tenía que comer. Pero déjame decirte, no nos bajamos del proceso. ¿Por qué? Porque todo obra para bien. A los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Si usted ama a Dios, déjeme decirle, cualquier desgracia que le va a tocar que vivir va a ser para bien. Cuando menos se dé cuenta, va a haber gente alabando el nombre de Dios a causa de lo que usted vivió. ¿Se acuerda usted de la historia de aquella niña que le dan la noticia a Jesús y le dice: la niña está muerta? Y Jesús llega y le dice: ¿por qué llora? ¡Ay, es que se murió! Se murió, dijo Jesús. Sí, se murió. Se murió. No, hombre, si la niña solo está durmiendo. Y otra vez se empezaron a burlar de Jesús. Cuando hay un milagro, siempre hay gente que va a observar, hay gente que se va a burlar. Y usted lee la historia y dice que en el milagro Jesús dejó a todos afuera y solo los que creían entraron a ver el milagro. Este es un tiempo en que los que creen van a entrar a una nueva temporada de milagros sobre sus vidas. Este mes de junio nos pasó algo increíble en la iglesia, y es que iniciando junio, Dios me da una palabra para la congregación donde pastoreamos y fue claro: dile a mis hijos, junio los voy a bendecir económicamente. Y suelto la palabra y empezaron los testimonios en la iglesia. Era como en 12 años de iglesia, era la segunda vez que daba una palabra de ese tipo de manera económica. Y empezaron los milagros económicos. Y en la semana, pastor, quiero comentarle, en una semana hice lo que hacía en 2 meses otra persona. Pastor, al fin logré cancelar mi deuda. Pastor, mire, construí, fundí mi casa. Pastor, mire, logré sacar mi carro. Y empezaron los milagros. Y era como 26 de junio. Y con tantos testimonios llegó un momento en que le dije: Señor, ¿hay de ahí? ¿Y yo qué? Era que uno oye testimonio y no solo yo solté la palabra que me diste, y no hay modo, le decía yo. La humanidad de uno, ¿verdad? Y recuerdo que antes de venirnos logramos solventar una situación, no era propia, pero mi nombre estaba allí metido. Y durante 5 años oramos con mi esposa, y ahorita acabado antes de venirnos a este viaje, salimos de esa situación. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Los milagros llegan cuando usted no se baja de su propósito.
Las cosas grandes llegan cuando usted sigue avanzando y caminando en lo que Dios tiene para usted. Yo le decía a su pastor el día sábado, porque me metí a googlear el clima, ¿verdad? ¿Será que nos llevamos chumpa? Le dije a mi esposa. Cuando yo me metí a googlear y dije, ¡ala! ¿Qué voy a andar llevando chumpa? ¿Verdad? Y decía calor excesivo. Nunca me había salido algo así, así que lo llamé, pastor. ¿Qué recomendaciones me das? Y me dice, o vente de madrugada, ¿verdad? Sal de Los Ángeles de madrugada, o viaja en la noche y toma mucha agua. Cuando yo venía de camino hacia acá, salimos de madrugada, mi esposa venía hablando con Dios en todo el camino, ¿verdad? Yo no sé cuántos de los que estamos casados a Dios les habla a nuestras esposas cada vez que manejamos, ¿verdad? Ahí venía durmiendo en el camino. Y en el trayecto Dios me habla. Estoy pasando un desierto, de hecho me bajé a un punto medio, entré al baño, pero estando ahí en medio del desierto grabo un video y se lo mando a la iglesia de lo que Dios me estaba hablando. Y le decía, iglesia, miren, estoy en un desierto, literal, esta onda no se soporta, le dije. Es un calor horrible, pero Dios me habla y me dice, este desierto no es para que te quedes a la mitad, este desierto es para cruzarlo. La carretera solo está para cruzar el desierto. Y yo le decía a la iglesia, nuestros desiertos, los desiertos que Dios permite en nuestras vidas, no son para morir en el camino, son para cruzarlos. Pero la única manera de cruzarlos es avanzando. Si usted se detiene, se muere. Si usted deja de servir, se muere. Si usted deja de usar sus dones, se muere. Si deja de usar el llamado, se muere. ¿Sabes? Ahorita en pandemia, de verdad estoy asustado que muchos amigos pastores renunciaron del llamado pastoral. Algunos lo sacaron porque pecaron en pandemia y alguien les afloró la situación y tuvieron que renunciar, porque el desierto saca a luz lo que hay en nuestro corazón. Pero el desierto no es para que muramos en el desierto, sino es para atravesar el desierto. Pero tenemos que avanzar, no nos podemos estancar, no podemos retroceder, tenemos que avanzar. Así que en medio de lo que nos ha tocado que vivir, avance. Miren a la persona que tiene la par y dígale, no te quedes quieto. Y al eléctrico dígale, sí, bájale un poco. ¿Qué necesitó? Quiero darle un cambio al mensaje, porque el tema es aparentemente derrotado. Pero la palabra aparentemente, y es que hoy en las iglesias mucha gente vive aparentemente bien. Aparentemente son cristianos. Aparentemente andan bien con el Señor. Pero si algo me enseñó la pandemia es que Nel. De verdad, podemos decir aquí en la iglesia, Señor, te amamos. Podemos decirse, llorar, Señor, tú eres todo para mí. Pero cuando esté el desierto, la cosa cambia. Nunca te voy a dejar a la primer cantada del gallo. Cantamos todos, cantamos todos, decimos por ahí en Guatemala. A la hora de la prueba, Pedro le decía, Señor, si yo he de morir contigo, voy a morir. Solo cantó el gallo. Muchos de nosotros a veces somos así. Pero te quiero decir que este proceso es para que mucha gente se levante y para que tú te vuelvas a levantar. No te digo que no caíste, no te digo que no tropezaste, no te digo que no se vino todo abajo. Yo tengo gente en la iglesia que todavía todo lo tiene abajo, pero su fe no la ha perdido. Y cada vez que hay una palabra, dicen, esa palabra es para mí. Y si algo los ha sostenido y los ha mantenido en ese tiempo, ha sido su fe. Uno de ellos, pastor,
son mis suegros. Durante año y medio, ahí está mi esposa, durante año y medio ellos no han tenido trabajo. Ellos son dueños de juegos mecánicos en Guatemala. La empresa más grande de juegos mecánicos, y hasta el día de hoy todos los juegos están guardados. Pero ellos no han dejado de confiar en Dios. A través de la vida de ellos se levantó un ministerio antes de que yo llegara, con otro pastor, y ellos han sido gente que han bendecido tantas iglesias, porque han sido sumamente bendecidos, con mucha plata. Pero iniciando la pandemia se les vino todo abajo. No han dejado de orar, no han dejado de ayunar, no han dejado de ir a la iglesia. Y hace unos días, porque estábamos en Los Ángeles, ellos ya estaban acá, nosotros nos venimos, y el corazón de mi suegra me parte porque la encontré llorando. Yo le digo, ¿por qué está llorando? Es que ahorita no he tenido para darle a Dios lo que antes estaba acostumbrada a darle. No he podido honrar a Dios con mi diezmo como antes lo hacía. Yo le digo, no tenga pena, ya va a venir el tiempo en que van a salir adelante. Pero yo veo que a ellos la pandemia no los movió de su fe. Hoy te vengo a decir, no eres el único que ha pasado cosas difíciles. No eres el único que ha pasado un desierto o que estás pasando un desierto. Lo que sí te puedo decir es que tú y yo tenemos el mismo Dios. Tú y yo tenemos el mismo Salvador, que no nos va a dejar morir en la prueba, no nos va a dejar morir en la aflicción, no nos va a dejar morir en el desierto. El desierto es para sacar lo que aún tiene que desaparecer de nuestras vidas. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Mientras uno de los... Bueno, ¿ya lo tenemos? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Te la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Mientras uno de los profetas estaba cortando un tronco, se le cayó el hacha al río. Entonces le gritó a Eliseo: Maestro, esta hacha no es mía, me la prestaron. Eliseo preguntó: ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar donde había caído el hacha, Eliseo cortó un palo y lo arrojó allí, haciendo que el hacha flotara, y dijo de una orden: sácala. El profeta extendió la mano y tomó el hacha. Cuando nosotros vemos toda la historia alrededor, antes y después de esto que te acabo de leer, Eliseo estaba con otros profetas y ya no cabían donde estaban, y querían un lugar más grande, un lugar más cómodo. Entonces decidieron ir a hacer otra casa en otro lugar y le dijeron: Eliseo, acompáñanos, ayúdanos a ir a hacer otra casa. Pero los demás profetas tenían su propia hacha, pero había un profeta que no tenía hacha y fue a prestar el hacha de alguien más. Hoy usted y yo podemos ir a una ferretería, comprar el hacha y se acabó el asunto. O ir a Home Depot, a un Walmart y comprar el hacha. Pero en ese entonces, póngase en los zapatos de él. No cualquiera tenía un material de hierro. No cualquiera tenía la plata para irle a hacer filo. Y encima la presta y se le caen manos aguadas. Se le cae el hacha y profeta, se me cayó el hacha, y el hacha no era mía. Estaba afligido porque no solo no tenía dónde vivir, y encima ya estaba endeudado porque prestó y se le desapareció. Le ha pasado, pero yo soy, se le arruina. Lo mismo, de verdad estaba mal este profeta. Mete el primer hachazo y se le cae. Y empieza a clamarle que tenía la unción. Cerca Eliseo, que tenía unción, y hace que el hacha flote. Él hizo
El hacha flotó, pero el hacha flotó por la unción de alguien más. Y lo que te quiero hablar esta mañana es que yo creo que ya es tiempo, ¿verdad? Que usted deje de vivir de la unción de alguien más. A nosotros nos ha pasado cuando alguien tiene problemas: pastor, ore por mí. Y llega el milagro, pero no por ellos. Llega la unción, llega el milagro por la unción que hay en uno. Si algo aprendí en la pandemia es que aunque la iglesia esté cerrada, Dios quiere intimidad con cada uno de nosotros. No, pastor, ore por mí porque a usted Dios lo escucha más. ¿Dónde dice eso? Que uno busque más a Dios es muy diferente. Y yo le aseguro, uno busca más a Dios porque uno tiene servicio, tiene el compromiso de servir. El servicio te mantiene conectado con Dios. Si pecas, te vuelves a levantar porque tienes que ir a... Este profeta tuvo su milagro de la unción de alguien más. Yo creo que es suficiente. Miren, yo conozco personas, hijos donde tienen el trabajo, pero porque la mamá oró por el trabajo. Hay esposos que mija, ya conseguí un trabajo, ya viste, sin necesidad de orar. Sí, pues la mujer estuvo orando, ayunando, clamando, de rodillas por el trabajo. Pero es que mira, ya conseguí el trabajo. Sí, pero por la oración de alguien más. Quiero ir cambiando un poco la historia. En el Antiguo Testamento aparece la historia de Abraham, de Sara y de Agar. Me imagino que ya ha leído usted esa historia. Sara no podía resultar embarazada y le dice: cielo, como no puedo resultar embarazada, métete con mi sirvienta, aquí está Agar. Y Abraham dijo: amén. Uy, eso es de Dios, aleluya, dijo. Bandido, ni dos veces lo escuchó. Y se metió con la sirvienta. Luego nace Ismael. Y cuando nace Ismael, está creciendo. Pero llega un momento donde Sara empieza a tratar mal a Agar, la empieza a humillar, le empieza a hacer caras. Y Agar sale huyendo de la casa y se lleva al hijo con ella y se va al desierto. Y en el desierto se le aparece un ángel. Y el ángel le dice: ¿y de ahí? ¿Y para dónde vas? Estoy huyendo de casa porque me tratan mal, porque no me llamaron en pandemia, ninguno me vino a dejar, pero ni un banano. Diezmo y el pastor ni me llamó. Y ni lo llaman a uno de todos modos. Yo así le digo: no lo llamé yo, usted tampoco me llamó. Tablas. Entonces, mire, está el ángel allí y le dice: ¿para dónde vas? Y le dice: Dios tiene cosas grandes para ti y para tu hijo, pero tienes que regresar. Todos queremos oír palabra que digan: te va a ir bien, Dios te va a multiplicar, amén, pero tienes que regresar a casa. La bendición estaba anclada en seguir en el propósito. Si ella no hubiera regresado, esas cosas grandes que Dios tenía para ella y para Ismael no hubieran sucedido. De él haré una nación grande, sí, pero tienes que regresar. Dios tiene cosas grandes para tu vida, iglesia, pero tienes que volver a retomar la relación con Él. Tienes que volver a orar, tienes que volver a ayunar, tienes que volver a conectarte con Dios. Mi esposa está acá. No estamos en la iglesia, estamos aquí con ustedes. Y ella tiene 12 años de estar ayunando cada domingo. Estemos en la iglesia o no estemos en la iglesia, hay una vida de ayuno. Yo admiro a mi esposa porque ella, hay problemas, ayuno. Hay situaciones difíciles, hay enfermedad, ayuno. Los hijos se ponen mal, ayuno. No hay comida, no hay para comer, ayuno. Pues sí, hay que aprovechar. En lugar de ponerse a llorar, a criticar, mejor ayune.
Pero lo que le quiero decir es que este ángel le dijo: ¿quieres cosas grandes? Amén, yo quiero cosas grandes. Regresa a tu propósito. Y ella regresa con el hijo, regresa a casa. Años después nace Isaac. Él ya está grande y ahora sí ella ya no sale, la echan de la casa. Y cuando la echan de la casa, viene Abraham y le dice: mira, ya Sara ya no te aguanta, y aquí están agüita, panito, y aquí está Ismael, chao, que les vaya bien. Ella ya sale, no en rebeldía, ella sale porque le echaron, ¿verdad? Pero va en el desierto y con Ismael en brazos lo deja escondido y ella se va. Y dice que lo deja ahí porque no lo quiere ver morir. Que llore, pero que llore. Ahí ella escondida y el niño, que se muera, no lo quiero ver morir. Y se le vuelve a aparecer el ángel. Y le dice: ¿qué te pasa? Ya se va a morir. Y el ángel aparece para decirle: te vengo a recordar lo que te dije hace años. Tu hijo no se va a morir. Tu hijo no va a morir en el desierto. Tú no vas a morir en el desierto porque hay promesas sobre tu vida. No vas a morir. Hoy te vengo a decir: no vas a morir en la prueba porque hay promesa de Dios para tu vida. Tu matrimonio no va a morir porque hay promesa de Dios. Tus hijos, estás en un país donde el pecado está a la vuelta. Pero aunque tus hijos se junten con amigos que no conocen a Dios, tus hijos no se van a perder. Aunque tus hijos estén en una escuela donde quieran sacar a Dios, tu hijo lo va a tener bien metido a Dios en su corazón. No vamos a morir en el desierto. Hoy le quiero hablar a aquellas personas que dejaron de orar, que dejaron de ayunar, que dejaron de tener comunión con Dios. No te vengo a profetizar cosas grandes porque eso ya Dios te lo ha dicho. Pero sí te vengo a decir que para que eso suceda necesitas volver a tener intimidad con Él. Hace muchos años, cuando empezamos a construir el templo, pastor, Dios me dice: construye el templo. No teníamos nada de dinero y me volqué a construir el templo. Los bloques encontraba tirados, bloque me jalaba. No había. Y mire, durante 3 meses, 2 meses y medio, porque yo llegaba a la casa lleno de cemento, y a veces yo llegaba y ponía: me voy a recostar un rato, y me quedaba dormido, porque pasamos todo el día construyendo el templo con jóvenes. Ahí sí que con jóvenes lo construimos. Pero un día estaba sentado en la construcción y yo oí a Dios y: Josué, me dijo. Pero no fue esa voz de que mi hijo, lo oí bravo. Yo solo hice así: sí, Señor, le dije, yo te mandé a construir el templo, pero no a descuidarme. Me volqué tanto a construir el templo que durante 2 meses y medio dejé de hablar con Dios. Y hermanos, yo estaba haciendo lo que Dios me mandó a hacer, pero descuidé la relación con Él. Y a veces somos así, a veces tenemos tanto trabajo que se nos olvida hablar con Dios. Y lo que se nos olvida es que ese trabajo lo tenemos por Él. Tienes salud, la tenemos por Él. Tenemos un carro donde comer, una casa, la tenemos por Él, y se nos olvida hablar con Él. Y a veces mire, mi esposa es psicóloga y hemos atendido tantas personas, y a veces llegan los padres que yo no sé por qué mis hijos son así. Cuando uno ve a los papás, uno dice: sí, por eso son así. Los papás no quieren saber nada con Dios. Quieren que sus hijos crezcan bien, pero no quieren tener nada con Dios. Y perdóneme que se lo diga, pero nada es garantía en la vida que no sea de Dios. Pero si sus hijos crecen en una casa donde hay temor de Dios, yo les he dicho a mis hijos, y se lo digo a la congregación: yo puedo morir en paz, porque aunque yo falte, a mis hijos les he metido a Dios en el corazón.
Mis hijos a veces se sientan y le digo: mis amores, miren, Dios nos bendijo con esto. Miren, Dios nos permitió hacer este viaje. Miren, Dios nos proveyó esto. Miren, y están allí y a todos les digo: miren, ha sido Dios, ha sido Dios, ha sido Dios. Yo puedo morir en paz que mis hijos tienen metido a Dios en el corazón. Yo puedo enviarlos a una universidad que no es cristiana y voy a estar tranquilo porque ellos tienen metido a Dios en el corazón. Y para terminar el mensaje, las cosas grandes vienen si usted regresa a casa. Y aunque usted pueda sentir de que ya se va a morir, Agar dijo: ya, mi hijo ya se va a morir. Y lo escondió. Pero el ángel llegó de nuevo a recordarte que lo que Dios te dio no se va a morir. Ponte de pie, por favor, un momento. En el libro de Lucas 5:5, no lo busques, aquí se lo voy a leer. Dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Señor, toda la pandemia he llevado currículum, he tocado puertas y no hay nada. Señor, cuántos psicólogos no hemos buscado, terapia familiar y no hay modo. Pero Pedro dijo algo: en tu palabra lo intentaré de nuevo, en tu palabra echaré la red de nuevo. Puede ser de que hoy usted lo mismo otra vez, pero le quiero decir: no vine desde tan lejos para que Dios no le hablara. Yo sé que Dios, quise darle otros mensajes, pero Dios me regresaba lo mismo. Hay gente que necesita volver a mí. Hay gente que alejó su corazón de mí. Están en la iglesia, pero su corazón no está conmigo. Levantan sus manos, pero su corazón está lejos de mí. Y yo no sé usted, pero yo sí entiendo que entre más días pasan, la venida del Señor se acerca. Y entre la venida del Señor se acerca, esta onda se va a poner peor. Necesitamos estar agarrados de la mano de Dios. Jesús, regresando a la niña muerta, dice que Jesús le agarró la mano a la niña y levantó a la niña. Y la niña tuvo vida. ¿Sabe qué necesitamos hoy? Volver a agarrarnos de la mano de Dios. Y no importa lo que estaba muerto o se creía muerto, va a volver a levantar su vida una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Cierre sus ojos. Oh, broshkita rabrakanda.